Arlequín, bienvenido. Esta es una nueva entrega de Leyendas Colombianas. Sin duda son unas de las que más me gustan porque siempre tienen algo especial. El recordar aquellos tiempos. Y bueno, la primera de ellas se titula El Señor del Rebozo. Así que quédate. La función está por comenzar. A mediados del siglo XVI funcionaba ya como convento dominico el edificio situado a espaldas que fuera el templo de Santa Catalina de Siena, ubicado en la calle que en aquel entonces llevaba el mismo nombre. Hoy es conocida como República de Argentina. Fundada por ayuda de 3 mujeres muy religiosas y sumamente ricas conocidas como las Felipes. Este convento comenzó a recibir monjas que se acogían bajo el manto de Santa Catalina de Siena. En el templo se sabe que entrando del lado derecho estaba un Cristo de madera, esculpida por un artista anónimo, uno de tantos que dejó su arte en aquel lugar. Era un Cristo de mirada triste, de palidez mortal, con grandes llagas sangrientas y una corona de espinas cuyas puntas parecían clavarse en la carne. Daba lástima esta triste figura del Señor colocada en la entrada del templo, flácido y apenas cubierto por un trozo de túnica morada. Tal vez este triste aspecto del Cristo cargando la cruz fue lo que motivó a una monja que llegó como novicia bajo el nombre de Severa de García y Alcaraz, y que más tarde optaría al profesar el nombre de Sor Severa de Santo Domingo. Pues bien, esta monja cada vez que iba a misa al templo de Santa Catalina se detenía para murmurar un par de oraciones al Señor cargado con tan pesada cruz que parecía que cada día lo veía más y más agobiado, más triste, más sangriento. Pasaron los años y a medida que la monja solía pasar más tiempo ante el Cristo, mayor era su devoción. Al ver esa pena, más grande se hacía su fe. Así pasaron 32 años para ser exactos. La monja se hizo vieja, enferma y cansada, pero no por eso declinó su adoración por el Señor de la Cruz, a tal grado de que comenzó a llamarlo desde su celda, de donde había caído enferma, de cansancio y de vejez. Una noche donde el viento sonaba y se colaba por las rendijas de esas viejas ventanas sin vidrio que calaban a los huesos, en especial esos de una mujer vieja y cansada, dijo: «Jesús, Cristo mío», dijo la monja con una voz casi inaudible, pero llena de dolor, tratando de abandonar su lecho de enfermedad, y con una voz cansada dijo: «Señor, permíteme que este cuerpo cansado y pecador, que solo supo amarte y adorarte, esté para ti». Lo extraordinario pasó enseguida. Comenzaron a llamar muy quedamente por la puerta de la celda de la enferma y vieja monja. Esta con mucho esfuerzo se levantó y abrió la puerta para encontrarse con un mendigo, casi desnudo, que parecía implorar pan y abrigo. La monja, como pudo, tomó un pedazo de pan un poco viejo que no había tocado, remojado en aceite y agua, y sacando de su ropero un chal o un rebozo de lana, cubrió el flaco cuerpo del mendigo. Al terminar de hacer esto, el cuerpo de la monja se estremeció, dando un largo suspiro, y falleció. Al día siguiente encontraron su cuerpo, muerto, pero con un olor a santidad y con una sonrisa tranquilizante, cosa que jamás se había visto desde hace años cuando enfermó. Y allá en el templo de Santa Catalina, cubriendo el lastimado y sangriento cuerpo del Señor de la Cruz, el rebozo o chal de la vieja monja. Desde entonces, y considerado como un milagro, un acto inexplicable, las religiosas y los fieles bautizaron a esa imagen como el Señor del Rebozo, y ese Cristo estuvo expuesto muchos años a la veneración de los fieles hasta que el claustro de las monjas y cuando el gobierno cedió este templo primero para protestantes y después para una biblioteca. Interesante, ¿no, Arlequín? Vamos a una pausa y regresamos a la siguiente leyenda. Y bueno, Arlequín, la siguiente leyenda se titula El fantasma de la monja.
Vamos con ella. Cuando existen personajes en esa época colonial inolvidable, cuando tenemos a la mano antiguos testimonios y se barajan nombres auténticos y acontecimientos, no puede decirse que se trate de un mito, una leyenda o una invención producto de la mente de aquel siglo. Si acaso se adornan los hechos para hacer más ameno el relato, que por muy diversas causas ya es leyenda. Respecto de los nombres que en este cuento aparecen, tampoco se han cambiado nada, y si varía, es porque en ese entonces se usaba de una manera diferente los nombres, los apellidos y los títulos. Durante muchos años, y según consta en las actas del muy antiguo convento de la Concepción, que hoy se localiza en la esquina de Santa María la Redonda y Belisario Domínguez, las monjas enclaustradas en tan lóbrega institución vivieron sufriendo la presencia de una blanca y espantosa figura que en sus hábitos de monja de esa orden, colgada de uno de los árboles de durazno en la que en aquel entonces existían. Cada vez que alguna de las novicias o procesas tenía que salir a alguna misión nocturna y cruzaban el patio y jardín de las celdas interiores, no resistían la tentación de mirarse en las cristalinas aguas de la fuente que en el centro había, y entonces ocurría aquello. Tras ellas, balanceándose al soplo ligero de la brisa nocturna, veían aquella novicia pendiente de una soga, con sus ojos salidos de las órbitas y con la lengua como un palmo fuera de los labios, retorcidos y resecos, sus manos juntas y sus pies con las puntas de las chilenas apuntando hacia abajo. Las monjas huían desapavoridas, clamando a Dios y a las superiores, y cuando llegaban ya la albacea o la madre tornera, que eran las más viejas de la osada, ya aquella horrible visión se había esfumado. Así, noche a noche y monja tras monja, el fantasma de la novicia colgada del durazno fue motivo de espanto durante muchos años, y nada valieron rezos, ni misas, ni durante penitencias, ni golpes de cílizo, para que la visión macabra se alejara de la santa casa, llegando a decir, en ese entonces, en que aún no se hablaban ni se estudiaban estos casos, de todo era una visión colectiva, un caso típico de histerismo provocado por el obligado encierro de las religiosas. Mas una cruel verdad se oculta en la fantasmal aparición de aquella monja ahorcada colgada del durazno y se remonta muchos años antes, pues debe tenerse en cuenta que el convento de la Santa Concepción fue el primero en ser construido en la capital de la Nueva España y por lo tanto el primero en recibir como novicias a hijas, familiares y conocidas de los conquistadores españoles. Vivía pues en ese entonces en la esquina que hoy sería la calle de Argentina y Guatemala, precisamente en donde se ubicaba muchos años después una cantina, los hermanos Ávila, que eran Gil, Alfonso y Doña María, a la que por oscuros motivos se inscribió en la historia como Doña María de Alvarado. Pues bien, esta Doña María, que era bonita y de gran presencia, se enamoró de un tal Arrutia, mestizo de humilde cuna y de incierto origen, quien viendo el profundo enamoramiento que había provocado en Doña María, trató de convencerla de ser su esposa para ganar así una mujer, fortuna y linaje. A tales amoríos se pusieron los hermanos Ávila, sobre todo el llamado Alfonso de Ávila, quien llamado una tarde al irrespetuoso y altanero mestizo le prohibió que anduviera enamorando a su hermana. «Nada puedes hacer si me ama», dijo cínicamente el tal Arrutia, «pues el corazón de vuestra hermana a tiempo es mío. Podéis oponerse cuanto quieras, que nada lograréis». Molesto, don Alfonso de Ávila se fue a su casa en la esquina antes mencionada, que siglos después se llamaría del Reloj y Escalerillas respectivamente, y habló con su hermano Gil, a quien le contó lo sucedido. Gil pensó en matar en duelo al bellaco que se enfrentaba a ellos, pero don
Alonso, pensando mejor las cosas, dijo que el tal sujeto era un mestizo despreciable, que no podía medirse a espaldas contra ninguno de los dos, y que mejor sería que le dieran un escarmiento. Pensando mejor las cosas, decidieron reunir un buen montón de dinero y se lo ofrecieron al mestizo para que se largara para siempre de la capital de la Nueva España, pues con el dinero ofrecido podía instalarse en otro sitio y poner un negocio lucrativo. Cuéntase que el mestizo aceptó y, sin decir adiós a la mujer que había llegado a amarlo tan intensamente, se fue a Veracruz y de allí a otros lugares, dejando transcurrir los meses y 2 años, tiempo durante el cual la desdichada doña María Alvarado sufría, padecía, lloraba y gemía como una sombra por la casa solariega de los hermanos Ávila. Sus hermanos, según dice la historia, finalmente vieron tanto sufrir y llorar a aquella hermana. Gil y Alonso decidieron convencer a doña María para que entrara de novicia a un convento. Escogieron el de la Concepción y tras de reunir otra fuerte suma como dote, la fueron a enclaustrar diciéndole que el mestizo, motivo de su amor y de su cuita, jamás regresaría a su lado, pues sabían de buena fe que había muerto. Sin mucha voluntad, doña María entró como novicia al citado convento, en donde comenzó a llevar la triste vida claustral, aunque sin dejar de llorar su pena de amor, recordando al mestizo Arrutia entre rezos, ángelus y matinés. Por las noches, en la soledad tremenda de su celda, se olvidaba de su amor a Dios y de su fe y de todo, y solo pensaba en aquel mestizo que le había sordido hasta los tétuanos y sembrado de deseo su corazón. Al fin, una noche no pudieron resistirse más esa pasión que era mucho más fuerte que su fe, que opacada de todo a su religión decidió matarse ante el silencio del amado, aquel cuyo regreso llegó a saber, pues el mestizo había vuelto a pedir más dinero a los hermanos Ávila. Cogió un cordón y lo trenzó con otro para hacerlo más fuerte, a pesar de que su cuerpo, a causa de la pasión y los ayunos, se había hecho frágil y pálido. Se hincó ante el crucifijo, a quien pidió perdón por no poder llegar a desposarse a la profesión, y se fue a la huerta del convento y a la fuente. Ató la cuerda a una de las ramas del durazno y volvió a rezar pidiendo perdón a Dios por lo que había de hacer, y al amado mestizo por abandonarla en este mundo. Se lanzó hacia abajo, sus pies golpearon el brocal de la fuente, y allí quedó, basculando, balanceándose como un péndulo, blanco, frágil, movido por el viento. Al día siguiente, la madre portera, que fue a revisar los gruesos picaportes y herrajes de las puertas del convento, la vio colgada y muerta. El cuerpo ya tieso de María de Alvarado fue bajado y sepultado esa misma tarde en el cementerio interior del convento, y ahí pareció haber terminado aquel drama amoroso. Sin embargo, un mes después, una de las novicias vio la horrible aparición reflejada en las aguas de la fuente. A esa aparición siguieron otras, hasta que las superiores prohibieron la salida de las monjas a la huerta después de la puesta del sol. Tal parecía que un terrible signo, el más trágico, perseguiría a esa familia. Vástago, los tres de doña Leonor Alvarado y de don Gil González Benavides, pues ahorcada doña María de Alvarado en la forma que antes queda dicha, sus 2 hermanos, Gil y Alonso Ávila, se vieron envueltos en aquella conspiración yazonada encabezada por don Martín Cortés, hijo del conquistador Hernán Cortés, y descubierta esta conjura fueron encarcelados los hermanos Ávila, juzgados y sumariamente sentenciados a muerte. El 16 de julio de 1566, montados en cabalguras vergonzosas, humillados y vipediados, los 2 hermanos Ávila, Gil y Alonso, fueron conducidos al patíbulo en donde fueron degollados. Bastante interesante, ¿no? Y bueno, Arlequín, vamos a otra pausa y regresamos con la siguiente. Arlequín, vamos a la última leyenda, la cual se titula La calle de don Juan Antonio. Hace muchos años, cuenta la tradición, que vivía
En esta calle un hombre muy rico, cuya casa quedaba precisamente detrás del convento de San Bernardo. Este hombre se llamaba don Juan Manuel y estaba casado con una mujer tan virtuosa como bella. Pero aquel hombre, en medio de su riqueza y al lado de una mujer, no era feliz a causa de no haber tenido sucesión. La tristeza lo consumía, el fastidio lo exasperaba y para hallar algún consuelo resolvió consagrarse a las prácticas religiosas en la iglesia. Intentó separarse de su esposa y entrar como fraile en San Francisco. Con el objeto, envió por un sobrino que residía en España para que administrara sus negocios. Pronto llegó el pariente y pronto también concibió don Juan Manuel celos terribles, tan terribles que una noche invocó al diablo y le prometió entregarle su alma si le proporcionara el medio de descubrir a aquel que creía que lo estaba deshonrando. El diablo acudió a la solicitud y le ordenó que saliera de su casa a las 11 de esa misma noche y matase el primero que encontrase. Así lo hizo don Juan Manuel. Y al día siguiente, cuando creyó estar vengado, se encontraba satisfecho. El demonio se le volvió a presentar y le dijo que aquel individuo que había asesinado era inocente, pero que seguiría saliendo todas las noches y continuaría matando hasta que él se le apareciera junto al cadáver del culpable. Don Juan Manuel obedeció sin replicar. Noche con noche salía de su casa, bajaba las escaleras, atravesaba el patio, abría el postillo del zaguán, se recargaba en el muro y envuelto en su ancha capa esperaba tranquilamente a la víctima. Entonces no había alumbrado y en medio de la oscuridad y del silencio de la noche se oían lejanos pasos. Después aparecía un bulto de un transeúnte a quien, acercándose don Juan, le preguntaba: «Perdone usted, ¿qué horas son?» «Las 11. Dichoso aquel que sabe la hora de su muerte». Brillaba el puñal en las tinieblas y se escuchaba un grito sofocado al golpe del cuerpo que caía, y el asesino, mudo, impasible, volvía a abrir el postillo, atravesaba de nuevo el patio de la casa, subía las escaleras y se recogía en su habitación. La ciudad amanecía consternada. Todas las mañanas, en dicha calle, recogía la ronda un cadáver. Y nadie podía explicarse el misterio de aquel asesinato tan espantoso como tan frecuentes. Uno de tantos días muy temprano condujo la ronda un cadáver a la casa de don Juan Manuel, y éste contempló y reconoció a su sobrino, al que tanto quería y al que debía de conservar su fortuna. Don Juan al verlo trató de disimular, pero un terrible remordimiento conmovió todo su ser, y pálido, tembloroso, arrepentido, fue al convento de San Francisco, entró a la celda de un sabio y santo religioso, y arrojándose en sus pies y abrazándole sus rodillas, le confesó todos sus pecados, sus crímenes engendrados por el espíritu de Lucifer, a quien había prometido entregarle su ánima. El reservo lo escuchó con la tranquilidad del juez y con la serenidad del justo, y luego que hubo concluido, don Juan le mandó por penitencia que durante 3 noches consecutivas fuera a las 11 en punto a rezar un rosario al pie de la horca, en descargo de sus faltas y para poder absolverse de sus culpas. Intentó cumplir don Juan, pero no había aún recorrido las cuentas con todo su rosario la primera noche, cuando percibió una voz sepulcral que imploraba en tono dolorido: «Un Padre Nuestro y una Ave María, por el alma de don Juan». Quedándose mudo, se repuso enseguida, fue a su casa y sin cerrar los ojos esperó a que el alba apareciera para ir a comunicarle a su confesor lo que había escuchado. «Vuelve esta misma noche», le dijo el religioso. «Considere que esto ha sido dispuesto por todo lo que sabe para salvar su alma y reflexione que el miedo se lo ha inspirado el demonio como un ardid para apartarlo del buen camino. Haga la señal de cruz cada que sienta espanto». Humilde, sumiso y obediente, don Juan estuvo a las 11 en punto en la horca, pero aún no había comenzado a rezar cuando vio un cortejo de fantasmas que con cirios encendidos conducían su propio cadáver en un ataúd. Más muerto que vivo, tembloroso y desencajado, se presentó al otro día en el convento de San Francisco. «Padre», le dijo,
Por Dios, por su santa y bendita madre, antes de morirme, concédame la absolución. El religioso se hallaba conmovido y juzgando que sería falta de claridad el retardar más el perdón, le absolvió al fin, exigiéndole por última vez que esa misma noche fuese a rezar el rosario que le faltaba. Lo que fue del penitente no lo dice la leyenda. ¿Qué pasó allí? Nadie lo sabe. Y solo agregan la tradición que al amanecer se encontró colgado en la horca pública un cadáver. Era el del muy rico señor don Juan Manuel de... El pueblo dijo desde entonces que a don Juan Manuel lo habían colgado los ángeles. Y la tradición lo repite y lo seguirá repitiendo por los siglos de los siglos. Y bueno, Arlequín, más que interesante. No olvides dejar un comentario y un like. Si no te has suscrito a este canal, por favor, es hora de hacerlo. Y si ya lo eres, no olvides activar la campana de notificaciones si quieres ser de los primeros en ver los videos. Por último, si puedes y te nace, en la descripción del canal tendrás un link a mi página de Patreon para que puedas seguir apoyando a este canal y poder tener más historias 3 veces a la semana. Y esto ha sido todo por ahora. Soy Clow. Nos veremos en los sueños. Nos veremos en el próximo video. Si te gustó, dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Agrega a Cloud en las redes sociales, Facebook, Twitter y Google+. Si tienes algún relato, leyenda o algo que quieras compartir con Cloud, envíalo a contacto-cloud@cloudofarlequin.com. También visítanos en www.cloudofarlequin.com. Te invito a que visites más videos de Cloud y te esperamos en el próximo video.